Un importante estudio argentino, desarrollado por el Instituto Leluar y el CONICET, analizó cómo es el comportamiento del sistema inmune ante el COVID-19 y se conoció que 9 de cada 10 personas desarrollan anticuerpos a la tercera semana de la infección. Lo que uno ve, digamos, con esta enfermedad es que es muy heterogénea. O sea, entre individuos hay una enorme variabilidad. Entonces, lo que se hizo en este trabajo, se tomaron varios cientos de pacientes, desde el momento que se les hizo el diagnóstico por PCR de que están infectados, se les fue sacando periódicamente sangre y se fueron midiendo las IgG y las IgM. Y se ve, por ejemplo, que hay más o menos un 30 y pico por ciento de gente que ya en los primeros 3 4 días da positivo. Hay otra parte de la gente que recién a los 10 días da positivo y finalmente un 90 y pico por ciento de la gente da positivo luego de los tipo 30 días por ahí. Y después hay un pequeño porcentaje de gente que nunca tiene niveles de inmunoglobulinas detectables, un 5%, pero sí que tuvieron el virus. Eso te habla de que es enormemente diverso. Y, por ejemplo, dado que en algunos casos aparece muy temprano, tipo a los 3 4 días ya lo detectás, esa gente ya tiene monoglobulinas con todavía el virus adentro. Ya hay estudios de 6 meses por ahí, hay gente que luego de 6 meses tiene todavía anticuerpos bastante altos. También la gente que le aplican las vacunas. De hecho, acá se han medido algunos de los ensayos clínicos de vacunas del país que han traído muestras y uno ve los anticuerpos por el cielo, la vacuna de Pfizer, la vacuna, las dos que se probaron acá, los anticuerpos son altísimos. Normalmente siempre los anticuerpos van a terminar bajando. Y eso no indica que no estés protegida, porque lo que te queda a vos es memoria, te quedan linfocitos de memoria que enseguida te volvés a infectar, vuelven a subir rápidamente. Me interesa saber cuánto dura la memoria, o sea, cuánto dura la capacidad de esos anticuerpos, digamos, de esos linfocitos, de poder generar rápidamente nuevos anticuerpos. Entonces, por lo que me estás diciendo, estos casos que se conocen en las noticias de que hay gente que se vuelve a contagiar a los 2, 3 meses, ¿se podría decir que son medio excepcionales? Es una cosa muy atípica. Pensá que ya tenés en el mundo como, no sé, varias decenas de millones de personas que han estado contagiadas y esos casos de reinfección son muy poquitos. O sea, estadísticamente no es significativo. ¿Qué tipos de anticuerpos hay? No, tenés muchos tipos. Lo que uno mide con estos kits son los más comunes que están circulando, se llaman IgGs, ¿no? Y después hicimos otro test que mide las que llaman IgMs. Normalmente cuando uno se infecta, lo primero que suben son las IgMs, pero las IgMs son como un poco menos polenta, y después, desplazado en el tiempo, empiezan a subir las IgG. En el caso de infecciones que están en las mucosas o en el intestino, hay otro tipo de anticuerpos que son las IgA. ¿tá? Entonces, uno en el pulmón tiene una mezcla de IgAs y de IgGs. ¿Hay posibilidad de que la persona que tiene anticuerpos que se contagió de coronavirus pueda trasladar el virus? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, yo creo que debe ser muy baja. Porque vos sos un portador asintomático del virus. Lo principal en el contacto es la vía aérea. O sea, esa es la principal fuente de contacto. El tema de la superficie uno tiene que tener cuidado, pero es menos prevalente que el contagio por vía aérea. ¿Qué se sabe de la nueva cepa? Son variantes, porque para llamarla cepa tiene que cambiar bastante del genoma. En este caso son variantes que acumulan, viste, cambios muy puntuales en las proteínas, y como son cambios muy puntuales, el resto de la proteína es igual. Con lo cual, eh, es casi seguro que la vacuna que te den o lo que fuera va a protegerte contra todas estas variantes, porque no es que está cambiando la proteína radicalmente. Lo bueno, o al menos parcialmente bueno, es que estas variantes no son más letales. Es como que desde el punto de vista de la patología eh, son iguales. El problema es que, bueno, al ser más contagiosas, te sube más rápido la curva de casos y tenés más peligro de que se te saturen las terapias intensivas. Entonces ahí sí, te sube la letalidad simplemente porque saturas el sistema sanitario, no porque sea más letal el virus.